Me da muchísimo gusto tener con nosotros a una mesa o una sala, diríamos, pues de puros regios. Muchas gracias. Quiero agradecer primero pues a la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien bueno pues está patrocinando, quien ha dado su apoyo para que los conferencistas estén aquí con nosotros, a excepción de Abraham, que ya se hizo chilango. Bienvenido a la Ciudad de México, mucho éxito en tu importante encargo. Y bueno, pues agradecemos mucho a José Celso, que bueno no pudo estar con nosotros, pero por favor denle nuestro agradecimiento. También por favor el agradecimiento al señor rector, que hace poco estuvimos por allá y nos atendió muy bien a Beatriz y a mí. Y bueno, pues simplemente decirles bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, decirles que es la primera vez que tenemos una mesa de autores, de gente que convivieron o gente que ha estudiado y que está interesado en la obra de Monsiváis, que viene de otro estado de la República. Creo que es un esquema que podemos estar explorando, pero qué maravilla que sea ahora con el estado de Nuevo León, con la ciudad de Monterrey, con la universidad, un espacio con el cual Carlos tuvo muchísima cercanía, pero además que su legado ha continuado dando frutos en esta relación, porque no es la primera vez que llevamos una exposición a la universidad. Acabamos de desmontar la exposición de Toledo Monsiváis en el nuevo edificio de investigación del área de cultura de la universidad, sino que ya había estado también la de Armando Herrera, y me dice Celso que bueno, está muy interesado en que si se puede, no me acuerdo si me dijo así, finales o principios del próximo año, llevemos una tercera exposición del estanquillo a la ciudad de Monterrey. Pues enhorabuena, por favor, todo mi agradecimiento, y Margarito, te dejo el micrófono para que presentes a los compañeros. Muchas gracias. Y bueno, quiero agradecerles la participación a la Universidad Autónoma de Nuevo León, Secretaría de Extensión y Cultura, que nos hizo esta posibilidad junto con el Museo del Estanquillo de armar esta mesa, que será la primera de otros intercambios que seguramente tendremos en el futuro. Y agradecer aquí y presentar a los integrantes de esta mesa. A mi derecha, Abraham Nuncio Limón. Él es originario de Texcoco, pero ya es naturalizado norteño, aunque no sé si se va a naturalizar chilango también. Licenciado en Derecho por la Autónoma de Coahuila y maestro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Autónoma de Nuevo León. Él se ha dedicado a la docencia, a la investigación, al periodismo y a la literatura. Ha colaborado en diversas publicaciones del país. Actualmente lo hace para el periódico La Jornada semanalmente. Fue director del Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente dirige la Biblioteca Vasconcelos Buenavista. De sus obras puede mencionarse El Grupo Monterrey, Fábulas del Poder, Visión de Monterrey, El Espejo Habitado, Federico Cantú y su obra, entre otros libros. Por favor, un aplauso para Abraham Nuncio. Bueno, a mi izquierda está Alejo Alcocer. Él es periodista cultural, egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNL. Es viajero, ha colaborado en diversas publicaciones, espacios literarios y periodísticos del norte del país, como Lagarto, Música para Camaleones, Levadura, La Zona Sucia y El Septentrión. Gracias, Alejo, por estar aquí con nosotros. Y bueno, hacia la extrema derecha, Joaquín Hurtado Pérez. Él es originario de Monterrey, estudió Ciencias de la Educación, profesor jubilado de Enseñanza Básica y promotor cultural como pasión, becario del Centro de Escritores de Nuevo León, ganador del Premio Nuevo León de Literatura y Narrativa 2006, y ha escrito sobre literatura, difusión científica, educación y crónica urbana. Él es colaborador de antologías, revistas, suplementos y de revistas en línea, fundador del movimiento Abrazo, la organización de la sociedad civil para enfrentar el estigma y la discriminación. Ha participado en iniciativas de defensa de los derechos de las minorías sexuales y el desarrollo en campañas contra el VIH y SIDA. Algunas de sus obras son Crónica Cero, Guerreros y otros marginales y Vuelta Prohibida, volumen 1 y 2. Gracias, Joaquín. Una visita emblemática, me parece, Joaquín, fue la del aniversario número 400 de Monterrey, en 1994. Uno de los 20 cronistas que dieron fe
de qué sucedió ese 20 de noviembre de 1994 en Monterrey, cuando Monterrey cumplía 400 años, fue Carlos Monsiváis. Y es decir, hacer crónica de calle, dibujar el día, escribir sobre el día en Monterrey, y allí, bueno, estuvo también Joaquín Hurtado. Luego de allí surgieron algunos aspectos que ya comentaremos, pero bueno, esa es una de las visitas emblemáticas. Luego él participa en la Escuela de Verano en varias anualidades también, y en 2008 recibe el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Regresó en octubre de ese año, si no me equivoco, al Tecnológico de Monterrey a presentar un libro. Y bueno, entonces creo que la universidad muy agradecida por esta generosidad de Carlos Monsiváis en estar allá hablando de varios temas, hablando de sus libros. Y quisiera empezar con una pregunta. Aprovechando que hay 3 generaciones en esta mesa, preguntarles quién fue para cada uno de ustedes Carlos Monsiváis. ¿Qué fue para ustedes? Perdón. En el orden cronológico, yo vengo representando como la generación intermedia, porque tenemos al decano, el maestro Abraham Nuncio. Entonces, mi visión, mi contacto con Monsiváis, quisiera de una vez arrojar las cartas sobre la mesa. Primero fue de una admiración, obviamente, por el Monsiváis tan relacionado y tan activo en cuestión de la cultura popular. Sus libros, obviamente, para nosotros significaban, o para mí significaron muchísimo el ver el país con otros ojos, y como yo le decía medio en broma y medio en serio, que yo quería acusarlo de corrupción de mirada, porque me había abierto los ojos y ya cada vez que venía a la Ciudad de México la estaba viendo con los ojos de Monsiváis. Entonces, la relación que mi generación, digamos, tuvo con Monsiváis, particularmente se centró en un punto muy específico, muy particular. La irrupción del VIH-Sida, que empezó a atacar de una manera muy particular y directa a las poblaciones de las minorías sexuales, sobre todo de la comunidad gay, lésbica, gay sobre todo, nos hizo de alguna manera acercarnos a Monsiváis como una especie de búsqueda de un pararrayos, de un paraguas, de una protección de la kriptonita que era necesaria ante el embate sobre todo de esta narrativa y de esta ideología muy conservadora, y que se acentuó y se acendró de manera terrible y no permitía que desarrolláramos acciones que tenían relación con la prevención ni con la atención de los enfermos. Entonces, así rápidamente, el contacto que yo tuve con Monsiváis fue en la Ciudad de México, fue en su casa, y le expuse esta situación. Él no lo dudó ni un instante y dijo: Joaquín, organiza una actividad cultural, una mesa, algo, y con gusto voy. Yo le dije: bueno, nomás dinos cuánto nos vas a cobrar. De ninguna manera. No se trata de ni que cobren ustedes por la entrada, es entrada libre, y yo voy a pagar mis propios gastos. Así fue, y le platicaba hace rato a mi compañero Alejo que para nosotros era de pellizcarnos y no creernos de que a un grupo tan, digamos, marginado y que no era muy respetado en la ciudad, a partir de la llegada de Monsiváis, su participación en el Museo Metropolitano de Monterrey y su discurso muy claro, muy enfático, como decía ahorita Margarito, al respecto del respeto irrestricto a los derechos humanos, cambió radicalmente la relación que teníamos como sociedad civil frente a el clero, frente a los sectores conservadores y frente a las autoridades. Entonces, ahí fue un cambio radical. Ya la situación cambió de una manera positiva, y empezamos ya a tener un mejor acercamiento y una mejor comunicación con las diferentes autoridades, sobre todo de salud.
Esa fue, digamos, la percepción y la primera impronta que yo tuve junto con todo el grupo de estas minorías y sobre todo como persona que vive con VIH-Sida. Entonces, prácticamente fue Monsiváis como esos enfermeros o esas enfermeras que van con su kit de vacunación y vacunó a la ciudad contra la homofobia, contra la discriminación y cambió radicalmente. Ahora tenemos una marcha de la diversidad que puede reunir, y este año, por ejemplo, hace unos días salieron a la calle entre 20 y 25 mil personas. De ese calibre ha sido todo el avance que se ha logrado y hay que reconocerlo, que uno de los pilares a nivel nacional fue Carlos Monsiváis. Es lo que por lo pronto quiero mencionar. Gracias, Julio. ¿Quieres comentar ahora? ¿Te traes texto? Buenas tardes. En tanto que contemporáneo de Carlos, pues pude seguir prácticamente a lo largo de lo que vivió Carlos, pues toda su biografía, sobre todo su biografía intelectual, claro, pero esto tiene que ver con mi propia formación. Monsiváis fue desde luego la gran influencia en mi generación, en buena medida, bueno, por lo menos en el sector que sobre todo se interesaba por el periodismo cultural, por la literatura, por la crónica en particular. Así que, pues, a Carlos Monsiváis lo conozco en Saltillo. Él, que era, pues, un experto en cine, inmediatamente nos dio lo suficiente como para crear un cineclub. Entonces, todavía no escribía él su autobiografía precoz, ¿no?, ni los demás libros que le conocemos, pero ya su influencia era muy notable. En esos años, bueno, pues empecé a cultivar su amistad, que para mí no era fácil, supongo que para otros tampoco. Carlos era un hombre tímido, era además homosexual, o no además, sino que era homosexual, pues, una cuestión que limitaba la comunicación como en todas las minorías. Es decir, quien forma parte de una minoría tiende a expresarse pues tangencialmente, ¿no? Así que con Carlos la relación, si bien era muy franca, ¿no?, pues había limitantes para ello. Y sin embargo, bueno, yo pues iba a su casa y conocía a sus gatos y sobre todo platicaba con doña Esther, ¿no?, su madre. La maledicencia quería que doña Esther fuera la autora de los artículos y los textos en general de Carlos, ¿no? Se decía, no, es que su madre es la que le escribe sus textos. Allí, pues, tuve la oportunidad de conocer a su familia. Aquí está Beatriz, con quien tuve mayor relación, aquí está también el hermano de Beatriz, en fin. Fue una relación, digamos, para mí muy temprana en términos intelectuales. Y la verdad es que la generosidad de Carlos siempre se expresó de manera inmediata, así como lo hizo más tarde, ¿no?, en diversos movimientos o con diversos escritores o quienes lo pretendíamos. En una ocasión llego yo a pedirle pues un artículo a Carlos para publicarlo pues, en una revista, una publicación de jóvenes. La verdad, arrancarle a él un artículo era bastante difícil, muy difícil, porque él tenía una cantidad de trabajo enorme. Un poco la metáfora de ese trabajo estaba en una mesa enorme, muy larga y siempre con pilas de libros, ¿no?, acerca de lo que él estaba trabajando en un determinado momento. Entonces, cuando yo le pido este artículo, pues tengo que hacer espera, pero esa espera
era una espera verdaderamente deliciosa, porque entonces yo empiezo a platicar con doña Esther, de la que siempre le decía yo a Carlos, oye, pues yo soy más amigo de tu madre que tuyo, ¿no? Precisamente por esas largas charlas con doña Esther, ¿no? Ella era una mujer sabia, ante todo, pero además muy comunicativa, a diferencia de Carlos, muy comunicativa. La recuerdo con su hermoso pelo largo, ¿no? Embrujado aquel pelo. Bueno, pero yo, miren, la verdad es que escribí un trabajo y quisiera leerlo, porque hablar de Carlos así pues no me parece, desde mi punto de vista, justo, en la medida en que, bueno, pues si yo lo conocí fue a través precisamente de la escritura, de su influencia, de la manera en que él elaboraba su magnífica, impresionante prosa, ¿no? Así que me voy a permitir leer este texto, no es muy largo, ¿no? Monsiváis como uno de los nuestros. Este título en realidad es un refrito de un artículo que yo escribí sobre Carlos, no sé, hará la friolera de más de 40 años. Primero fue la deconstrucción de nuestras certidumbres sentimentales, ya emaciadas por el tiempo y por el uso de una ingenuidad que parecía inexpugnable. Las cabecitas blancas, la noviecita santa, la virgencita del Tepeyac, el político apasionado por México, el empresario exitoso, adicto a la riqueza, o el que no lo ha sido tanto, temeroso de caer un milímetro en la pobreza. Detrás del 10 de mayo nadie vio que su creación fue un acto comercial y una respuesta conservadora a la lucha de las mujeres que exigían en ese momento el reconocimiento a sus derechos bajo la apariencia de un gesto afectivo en torno a la figura de la madre. Nadie veía tampoco que el universo del bolero, puesto al servicio de las serenatas, contenía una buena carga de cursilería y de actitud hipócrita, cuyo referente, el machismo, se calzaba las espuelas para hincarlas al primer descuido en los ijares de la noviecita santa. A la Virgencita de Guadalupe le es encomendado el triunfo con los guantes o sin ellos, darle en su mera madre al rival y también ofrecerle la sangre de lo conquistado. Encomendarle a ella los resultados del alivio al dolor, de la pobreza, del negocio o de la tranza esperados y prometerle el pago al favor recibido con una manda que no tenía que llegar, como en el caso de la pobreza fanática, al extremo de pelarse las rodillas en el atrio de su templo. Si ella nos ayudó a independizarnos de la monarquía española, pues que también mediara ante el Señor para que los republicanos le hiciéramos valer su título monárquico de emperatriz de América. Los mexicanos podremos ser filisteos, pero no ingratos. Y ya veíamos, pues, en ese cúmulo de asunciones subreligiosas a la doble moral y su máscara pía. El político apasionado por México, dueño de las invectivas contra los malos mexicanos y de los aplausos y las infinitas cuanto etéreas promesas, resultaba de pronto, en palabras de Monsiváis, un demagogo de los de antes. Otro velo se desprendía y caía con el estrépito de un escudo homérico. Y es que las cosas ya empezaban a ser observadas con otra mirada que nos permitía leerlas a través de la prosa iluminadora de Carlos. Los 60 habían sido inaugurados, como lo decía él, por el triunfo de la Revolución Cubana. En adelante, ninguno de los episodios nacionales, en todas las tallas, pasarían indemnes a los lectores de sus crónicas, las urbanas sobre todo, donde la clase media empeñaba hasta lo opuesto para vacacionar en los Mexican Resorts o para pagar la mensualidad del auto comprado a plazos, sin dejar pasar el cumpleaños del jefe o de la reina de la casa para celebrarlo en grande, como si el milagro mexicano y su trepadurismo le fueran a durar más que su dinero
a la burguesía ascendente. Los hijos de esa clase sí darían para otros episodios, el del movimiento estudiantil de 1968 y el de la segunda masacre a manos del Estado priista el 10 de junio de 1971. Podían olvidarse, por fortuna no se olvidan. Tampoco se olvida al que les daba las versiones pedagógicas necesarias, donde el análisis no se quedaba en el registro periodístico, sino que era dotado de las palabras del demiurgo en su mesa de metamorfosis. Otros episodios. El sospechoso Festival de Avándaro, Rock y Ruedas se lo llamaba, donde se entregaron al notario, al periodista y al crítico los signos de una época: el consumo de marihuana, el torso desnudo de las mexicanas sin sostén, la traducción mexicana de hacer el amor y no la guerra, a todo lo que diera el sexo al aire libre. Pero también, al lado, los equívocos héroes de la burguesía subidos a sus bólidos para ser admirados, aplaudidos y vividos vicariamente por la generación que se alejaba de la lucha política y anunciaba una voluminosa apatía social en búsqueda de un hedonismo descubierto ya por el mercado y sus traducciones electorales. A ese episodio le siguió otro de significado opuesto: los sismos de 1985. El momento y sus consecuencias fueron percibidos por Monsiváis como la sociedad que se organiza. Su saldo político fue la fosa que empezó a cavar el PRI como anticipo de su futura muerte demorada por los sexenios de Salinas y Peña Nieto. Una de las primeras señales de esa muerte fue el desprendimiento de la llamada corriente democratizadora del PRI. El alzamiento zapatista y la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en 2006 seguirían en torno a esa muerte largamente anunciada. Y siempre Carlos, como un creyente de que las situaciones límite, es una frase suya, son iluminadoras, estuvo presto a consignarlas pluma en mano. En la calzada San Simón 64 se pertrechaba Carlos bajo los cuidados de su madre, de sus tíos, de toda su familia y en compañía de sus gatos, que eran casi tantos como los pájaros de Hitchcock, pero sin la menor muestra de agresión. Al contrario, eran cariñosos con su amo apenas aparecía cerca de su estancia donde los tenían. En su casa ajena a los usos entre clasemedieros y hasta principescos de otros escritores, el prosista prismático, el literato, el cronista provisto de la astucia de un reportero militante y del ojo estético de un crítico de arte, escribió sus antologías literarias, poesía, cuento, cine, sus crónicas multitudinarias, sus fábulas propias y ajenas. También cientos de artículos y retazos biográficos del género autosatírico a cargo de sus propios autores, que dictaban sus dislates, pobrezas y horrores frente a las preciosas ridículas que les ofrecían un espejo de donde iban a parar al espacio de Por mi madre, bohemios, la columna sostenida por Carlos durante largos años. Pero allí también escribió, ya lo comentaba, un gesto generoso entre muchos por los que se lo recuerda, el que le mereció a Abraham Nuncio pidiéndole un artículo para alguna desconocida publicación, con 2 esperas a las que acompañó un enjambre de endorfinas. La sabrosa conversación con doña Esther, su madre, cuya sabiduría hacía decir a la maledicencia que era ella quien le escribía sus textos, y el hecho de verlo escribir aquella pieza en un café en la que se refería a la nueva onomástica desprendida de los 60 y su homicida culminación a manos del Estado mexicano. De nuestras referencias culturales más o menos inmediatas, Carlos nos propuso pasar al perímetro de las clases sociales y su división mediante sus signos gregarios, sus costumbres, su lenguaje, su manera de ser y estar en el mundo, pero también sus ritos, sus modas, su pertenencia clasista casi siempre negada por los protagonistas adscritos al patrón correspondiente.
Los burgueses, los ricos, no se asumen ni como burgueses ni como ricos. Ostentarse como tales hasta el exceso, sí, pero en silencio o con otra nomenclatura. Los clasemedieros se mueren por ser burgueses y ricos, pero como no pueden, se inventan otros uniformes con tal que no sea el del proletariado. Los trabajadores también se inventan otro uniforme con tal que no sea el de la plebe. La ideología capitalista produce sus vergüenzas. Su fino oído le permitió recoger y recrear las voces de los personajes arquetípicos de cada una de esas clases y dejarnos ver en su interior lo que sintetizaban del mundo en que circulan. Inabarcable como era en sus temas, por él nuestra generación supo lo que era el intelectual comprometido con su oficio y con las realidades que lo convocaban. Aquel que todo lo sabía, todo lo importaba como una nao cultural, de Marshall McLuhan y Marcuse a la nueva trova sudamericana, pasando por las figuras intelectuales de Europa. Todo lo consignaba, incluso su propia biografía, sobre todo si era novedad, ámbito de interés público, cine, tendencia, costumbre o moda que requiriera de criterio selectivo, interpretación y conocimiento público. El legado que aquí nos deja en el estanquillo no logramos conocerlo en vida de Carlos, sino en pequeñas dosis. Ahora podemos admirar en sus colecciones no solo al escritor de alcances universales y locales a la vez, sino a un espíritu poliédrico tocado por el humor, la estética y la voluntad de reflexión. Gracias. Bueno, les decía que a mí me sorprendió mucho que me invitara Margarito porque mi generación no está tan influenciada por Monsiváis. Cuando estaba todavía en la facultad, que estábamos viendo sobre periodismo narrativo, sobre crónica, que se puso de moda inclusive el boom de la crónica latinoamericana, nadie lo leía, ni siquiera los maestros lo proponían. Entonces eso me sorprende mucho porque ahora que lo estoy conociendo más, pues tiene un estilo sorprendente, tiene, yo creo, mucho más de lo que los autores que veíamos nos podrían ofrecer, ¿no? Entonces yo creo que sí hay como que una brecha así muy importante entre los periodistas de otras generaciones, de la mía para abajo, y no entiendo por qué. No sé si se deba tal vez a algo que en el norte estamos más influenciados por gringos, o sea, estamos muy agringados, porque en la facultad los autores que veíamos eran en un 90% gringos, ¿no? Entonces eso, no sé si ustedes se lo expliquen de alguna manera de por qué su influencia ha ido disminuyendo, o su obra ya no se está estudiando como antes. Bueno, tú estudiaste ayer, yo estudié como mucho más antantier, y me tocó igual, es decir, yo también me preguntaba por qué no vemos en las escuelas de conmoción a Carlos Monsiváis. Si no lo conocían, éramos 2, 3 locos ahí que nos gustaba escribir y que traíamos los libros de Carlos Monsiváis. Incluso me tocó un compañero de generación que al final de la carrera de periodismo regaló los libros de crónicas de Carlos Monsiváis porque no les entendió nada. Es decir, nunca les entendió nada. Y los maestros tampoco sabían explicarnos, bueno, quién era Carlos Monsiváis, de tal forma que había que llevárnoslas por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, ahora yo no sé si sea tan vigente que no se lea. Si por ejemplo tenemos esas ediciones pequeñitas que a mí me parecen fabulosos, así como un contagio para releerlo, porque son las mismas que por ejemplo mi generación leyó en los años 70 y luego en los 80, pero ya son en un formato pequeño, y a mí se me hace que como que se antoja más leerlas. Además tienen otro diseño, están más manejables, pero no, realmente sí era un tanto complicado que se pudiera leer en ese momento. Yo no sé a través de cómo llega Joaquín con los libros de Monsiváis, no sé cómo llega Abraham, pero antes de que pasen a eso, yo más bien quisiera preguntarle a Alejo, bueno, de esto que tú has leído, ¿consideras que está desfasado de este momento o consideras que es vigente? Es decir, no solamente para el norte, porque como tú dices hay una cultura muy
muy cercana a Estados Unidos, por todo lo que esta cultura significa, pero no sé, ¿cómo lo sientes tú ahora que lo has estado leyendo? Bueno, el que me sorprendió mucho y que sí me voló la cabeza fue el de Los Rituales del Caos, porque tiene un estilo increíble y jamás, o sea, tenía la imagen de Monsiváis como un escritor muy tradicional, muy tradicionalista. Entonces ya cuando lo estoy leyendo descubro que tiene unos recursos súper modernos y filosos y ágiles y por ejemplo me sorprendió mucho encontrar en él el uso del yo subjetivo, que en la facultad solamente lo veíamos como esta onda del periodismo gonzo, pero él lo maneja y de una manera súper sofisticada que yo creo que nadie más que yo haya leído lo puede hacer, ¿no? Y pues sí, o sea, mi generación, por lo general en la facultad las generaciones de periodismo son muy pequeñas, en la mía éramos como 12 y no conozco a nadie que lo lea o que lo haya leído, entonces sí es una lástima porque es increíble. Es extraño que haya ciertamente y sobre todo en las humanidades la influencia de Estados Unidos, porque curiosísimamente del río Santa Catarina hacia la colonia del Valle, es decir, hacia San Pedro Garza García, que es, digamos, el municipio donde vive la gente rica, por llamarla de alguna manera, el inglés forma parte, digamos, de su cultura. Ahí desde niños, ¿no?, manejan el inglés, son enviados luego a campos de verano en Estados Unidos, y por ahí se va toda su vida, o sea, estudian en inglés prácticamente toda la carrera, etcétera. Pero lo extraño es que esto se reproduzca en términos de influencia hacia el norte del río Santa Catarina, que es para nosotros como el río Bravo, y cuando pasamos de un lado a otro, es decir, de Monterrey hacia San Pedro, lo bueno es que no nos exigen visa. Pero ciertamente esa influencia es muy notoria porque paradójicamente la gente no habla inglés en términos generales, digamos a nivel de facultad, incluso de letras, pues no hablan inglés o si lo hablan son muy poquitos. Fue un gran desperdicio el que en los programas de estudio no se incluyera jamás la lectura, por ejemplo, de un Carlos Monsiváis, porque de otra manera quizás hubiéramos salido mucho mejor preparados para enfrentar el México real, ese México profundo. Mi generación era de aproximadamente 800 maestros y maestras en cada generación. Entonces, solamente había plazas para 100 maestros que se iban a quedar en el estado. 700 se iban a ir al resto del país. Entonces, se les clasificaba por promedio y nos podía tocar Oaxaca, Michoacán, hasta Yucatán, Quintana Roo, etc. A mí, por suerte, o por mala suerte, no lo sé, me tocó el sur del estado. Recuerdo que yo iba en un autobús junto con otros maestros a nuestra primera plaza y veníamos muy agringados, como estamos diciendo ahorita. Y un maestro me dijo que él venía preparado, en su equipaje traía ropa para playa. Pero íbamos a una zona desértica, la playa más cercana estaba como a unos 200 o 300 kilómetros, pero para acceder a esa playa, por ejemplo Tampico, había que cruzar la Sierra Madre Oriental y después cuando yo la conocí, porque fui a trabajar a ese lugar, significaba 24 horas en lo que le llaman allá en el sur, en remuda, o sea, en caballo o en burro o en mula, ¿no? Entonces, de ese tamaño era la ignorancia y de ese tamaño era esa burbuja donde nos habían metido esa cultura y esa forma de percibir nuestra propia cultura. Entonces, jamás yo oí hablar en la normal
Miguel F. Martínez de Carlos Monsiváis. Yo lo empecé a leer ya después cuando empiezo a relacionar con algunos personajes y escritores por ejemplo, de la generación de Margarito, que ya Margarito era un escritor consagrado cuando yo era prácticamente un maestro apenas que me acababa de titular. Y la influencia de ellos que ya escribían en suplementos, ya producían, etcétera, fue como ya oía yo hablar de muchos escritores. Y sobre todo mi primera aproximación a Monsiváis fue sobre el tema de la música y el tema del bolero, porque yo hoy crecí rodeado en mi ámbito comunitario, en mi colonia, de música de radio, porque no teníamos ni siquiera, por ejemplo, por la misma condición económica, no teníamos acceso en muchas familias a televisión. Entonces escuchábamos mucha radio y escuchábamos mucha música norteña, pero también boleros, escuchábamos mucho música de otros géneros, y eso es lo que a mí me parecía como muy interesante. Ya por ejemplo en los 80, cuando descubro el Catecismo para Indios Remisos, o el Nuevo Catecismo, ¿cómo se llama el libro? Catecismo para Indios Remisos. Entonces ahí descubro una vena de Monsiváis que yo no lo vi. Para mí ese libro fue un gran descubrimiento. Y entonces ahí me dije, yo quiero escribir como Monsiváis. Y esa yo creo que es una de las principales y más maravillosos modos de el encaminarse uno en la literatura, porque ese estilo desenfadado, irónico, tremendamente mordaz, para hablar de este racismo que ahorita describía y clasismo que ahorita describía, por ejemplo, de manera muy seria, Abraham Nuncio, pues yo empecé a utilizarlo muchísimo y hasta la fecha, después de 30 años de escribir, lo sigo utilizando precisamente porque efectivamente no tenemos un muro de Berlín, no tenemos un río, no tenemos este muro ahora de Trump, pero sí tenemos un río, y separa la ciudad en dos ciudades, en dos maneras de concebirse, en dos maneras de vivirse, y para entender estas contradicciones brutales, no solamente en términos económicos, sino también sociopolíticos y de formas de pensar, pues teníamos que hacernos de esta forma de vernos a través de la mirada y a través de la reflexión de Monsiváis. Eso es lo que yo creo que en Monterrey está en deuda con un polígrafo de esta magnitud, con una pluma tan rica y tan diversa, porque muchos escritores y muchos aspirantes escritores nos pudimos ahora sí empezar a encaminar hacia ese México que de otra manera no nos daba la universidad, no nos daba la escuela normal, no nos daba la cultura predominante. Gracias. Bueno, si les parece, vamos cerrando con un breve comentario de cada quien. ¿Por qué leer a Carlos Monsiváis hoy? Hay que leerlo para actualizarse y poder ver el futuro. A mí me tiene muy preocupado esto que surgió en México y que yo no lo había visto, pero prácticamente en Monterrey. Yo ingreso a las redes sociales ya muy tarde, prácticamente el año pasado, antepasado. Entonces ahí me doy cuenta lo brutal que puede ser, lo brutal que hay debajo de la superficie, porque surgió un discurso racista, un discurso brutal en gente que marginada económicamente, que estaba hablando como aquellas élites de, por ejemplo, de los años 80, que nos marginaban a nosotros por nuestra condición de orientación sexual, o por cuestiones de clasismo, ¿verdad? De estas barreras infranqueables en las clases sociales y económicas en Monterrey. Entonces resurge con una brutalidad a raíz de la campaña victoriosa después de López Obrador, y la seguimos todavía escuchando. Esta diferencia entre chairos y fifís y no sé qué,
que en broma y en burlas y veras que todavía se le escucha mucho a López Obrador. Yo creo que Monsiváis ya lo venía trabajando desde decenios antes. Yo creo que entonces Monsiváis es muy pertinente leerlo para poder un poco atisbar lo que nos espera y lo que va sucediendo en este país. Yo creo que entonces en ese sentido se ha vuelto un clásico. La verdad es que como yo sigo leyendo a Carlos, porque pues es un autor fluvial, ¿no? Nunca para uno de leerlo y él da para mucho más de aquello que uno le lee, pues por eso es que no me resta decir mucho más que si a ustedes les interesa conocer a un autor que logra decir, como se ha dicho aquí, un autor que maravilla, ¿no? Como lo ha dicho Joaquín, que maravilla al leerlo, pues no hay más que acercarse a la obra de Carlos Monsiváis. Gracias. Bueno, hay una cita de él que me gusta mucho, creo que viene en el de Rituales del Caos, donde dice que uno no habita la ciudad, sino la descripción que hace de esa ciudad. Entonces, yo creo que lo que él hace a través de la literatura es una herramienta increíble para, no solamente para entender la ciudad, sino para crear las ciudades propias. Y comprometerlos a ustedes a la invitación que nos ha hecho Enoc desde temprano, que se inauguró la exposición, pues que en los 10 años de la partida de Monsiváis estamos aquí con más actividades, contando con la complicidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿no? Y bueno, todavía pueden imprimir sus camisetas, no se pueden ir sin bajar a ver a la sala 1 y 2, donde está esta increíble colección de Carlos Monsiváis. Y bueno, nos vemos el próximo año. Muchas gracias.